Capítulo 23. Perturbaciones. Tercero. Empecemos esto desde el principio. Perturbaciones. Y buscar en los cajones de políticos y burócratas no era parte de sus habilidades habituales, ya que era más experto en el combate y todo eso, así que aunque había sucedido en el pasado, Kakashi no se sentía tan cómodo en esta situación como lo haría en el campo de batalla. Además, esto era más una tarea para los Anbu, no para un humilde Chunin como él. Okage-sama debería decidir si quiere que yo sea parte de ellos o no, pensó. ¿De qué sirvió sacarlo de Anbu y luego dejarlo hacer su trabajo de todos modos? Aunque supongo que podría tener algo que ver con la actual escasez de Anbu en la aldea. Al menos no era necesario preocuparse por perderse detalles importantes, ya que no solo era más que capaz de encontrar espacios ocultos con letras secretas, sino que también poseía una memoria perfecta gracias al Sharingan. Por lo general, eso era más una maldición que una bendición, ya que también lo obligaba a recordar cada sangriento detalle con tanta claridad como si hubiera sucedido hace apenas unos segundos, pero ese no fue el caso esta vez. Eso no significaba que le gustaran este tipo de misiones, por supuesto. Kakashi prefería mantenerse lo más alejado posible de la política, dejando ese tipo de cosas a personas que eran mejores en eso como lo había sido su sensei. Eso sí, ya no era una opción. Así que quedó en sus manos y lo que encontró fue alarmante, por decirlo menos. Actualmente estaba parado en la oficina privada del jefe del Departamento de Educación Civil, aprovechando la oportunidad de que la mujer no estaba en casa en ese momento para revisar sus cosas, sosteniendo un trozo de papel en sus manos. En él había una lista de todos los maestros que trabajaban en las 7 escuelas civiles de Konoha y qué materias enseñaban, así como una nota de qué actividades extracurriculares, como por ejemplo clubes, apoyaban. No sabía lo que significaba, pero junto a la mayoría de los nombres de quienes apoyaban a un club, había una pequeña cruz dibujada. También había algunas cruces junto a otros nombres, pero no demasiadas. En total, entre una sexta y una quinta parte de los nombres tenían una cruz al lado. Ahora bien, no había ninguna explicación de lo que significaba ese símbolo, pero podía hacer una suposición fundamentada. O la cruz marcaba a un colaborador de la conspiración de la que el Hokage le había hablado, o marcaba a aquellos que aún necesitaban ser convencidos o, si eso no funcionaba, eliminar. Kakashi necesitaría comparar esta lista con una anterior para ver si los nombres que tenían una cruz eran empleados recientes o no. Eso le daría una respuesta a esa pregunta. Pero no importa cuál fuera el caso en última instancia, habría un número notable de profesores que difundirían propaganda anti-ninja de cualquier manera. Probablemente no demasiado obvio, porque eso ya se habría notado, pero sutilmente al poner a los shinobi en una mala posición con comentarios casuales durante la lección. Los niños inconscientemente captarían estos comentarios y comenzarían a creer en ellos, deteriorando lenta pero seguramente su opinión sobre los shinobi en el proceso. Recomendaría poner a algunos chunin a cargo de ver algunas clases para tener pruebas de ello. Sería un trabajo aburrido, pero era importante descubrir hasta dónde llegaba. Tal vez necesitemos seguir haciendo eso por un tiempo incluso después de haber limpiado la casa, solo para asegurarnos. Se permitió un momento para compadecerse de las pobres almas que se verían obligadas a hacer eso. Me pregunto qué habrán encontrado los demás, pensó, pensando en sus compañeros que deberían estar revisando los documentos de los demás miembros del colectivo administrar en este mismo momento. Quizás debería llegar a tiempo para escuchar sus informes solo por esta vez. De hecho, puede que valga la pena. En el momento en que la silueta cruzó la pared sin ser molestada, ¿dónde estaban los guardias? Debería haber gente ahí arriba para evitar cosas como esta. Akito sabía que su instinto había sido correcto. Algo estaba muy mal. No tuvo oportunidad de ir a advertir a alguien. Si se marchaba ahora, su objetivo escaparía y probablemente nunca más lo encontrarían. Con la pequeña cantidad de Anbu que había actualmente en la aldea, que era algo que solo conocía gracias a alguna antigua conexión de su época en esa organización, no habría suficiente rastreador para garantizar su captura. El Hokage necesitaría organizar otro equipo primero, y hasta que fueran notificados si estuvieran listos, la persona ya se habría ido. Entonces, supongo que eso significa que tengo que hacerlo por mi cuenta. Tomada la decisión, creó un clon de sombra que instantáneamente se dio la vuelta y comenzó a correr hacia el edificio Hokage. Todo lo que necesitaba hacer ahora era detener al intruso el tiempo suficiente para que llegara la ayuda. Al parecer, el uso de una técnica había alertado a su objetivo. ¿Es un sensor? Mientras de repente aumentaban su velocidad.
Maldiciendo su mala suerte, así como a sí mismo por no mantener sus habilidades tan afiladas como debería, se apresuró a seguirles el ritmo. La persecución continuó durante casi 20 minutos hasta que la otra persona saltó sin previo aviso, casi cortándolo por la mitad con un corte de una garra de triple hoja. Akito logró detenerse justo a tiempo para inclinarse hacia atrás, dejando que las espadas pasaran inofensivamente sobre él, antes de saltar hacia atrás para tomar cierta distancia entre ellos. «Qué inesperado», dijeron. «Estás vestido más como un civil que como un shinobi, así que no eres un guardia. Me pregunto cuáles eran las probabilidades de que lo vieras». Él no respondió y prefirió observar a la persona. Era un hombre alto de tez bronceada. Vestía ropa oscura sencilla que combinaba con su cabello castaño, pantalones largos y una camisa de manga corta con zapatos negros, así como una banda roja para el sudor en la cabeza. Sin embargo, su característica más destacada era el cinturón con el kanji de fuego. Lo que me pregunto es por qué uno de los 12 guardianes ninja entra y sale furtivamente de la aldea, dijo finalmente. Especialmente porque estoy bastante seguro de que escuché que uno de ustedes llegaría en los próximos días. Ah, ¿me creerías si dijera que llegué temprano pero luego volví porque olvidé algo? Si ese fuera el caso, ¿por qué no usarías la puerta? Tal vez sea algo vergonzoso, ¿sabes? Quería mantener al hombre hablando para ganar el mayor tiempo posible, pero antes de que pudiera decir algo más, se vio obligado a saltar a un lado para esquivar las palas de viento que volaban en su dirección. Luego, sin darle tiempo a orientarse, su oponente apareció frente a él y volvió a atacarlo con su garra. Dejándose caer al suelo para evadir ese ataque, Akito juntó sus manos para tejer sellos manuales solo para ser lanzado al aire con una patada en su estómago. Sin embargo, en lugar de paralizarlo, el dolor solo lo hizo sentir más alerta que antes. Era como si su cuerpo de repente recordara todas esas innumerables horas de entrenamiento que había realizado a lo largo de los años. Sin dejarse detener por un pequeño inconveniente como el dolor o estar indefenso en el aire, continuó haciendo sellos con las manos. Katon. Kaki no Jutsu. Lanzamiento de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Su bola de fuego golpeó un nuevo conjunto de palas de viento que le fueron lanzadas, lo que hizo que sus llamas se hicieran aún más fuertes a medida que devoraban el elemento más débil. Akito apenas había aterrizado en el suelo cuando una figura saltó hacia él desde las llamas. Un momento después, su oponente, que estaba ileso aparte de algunos pequeños agujeros en su túnica, lo obligó a una batalla de taijutsu. Le envió una patada al hombre que estaba bloqueado por su bíceps, seguida poco después por un puñetazo en la cara que fue fácilmente esquivado. Luego, obligado a abandonar su ofensiva tan pronto como comenzó, Akito retrocedió para evitar una vez más la garra en el brazo del hombre. Este tipo de intercambios, con él iniciando un puñado de ataques antes de verse obligado a volver a defenderse por el doble de tiempo, se repitieron varias veces antes de que lograra obtener suficiente espacio para hacer sellos manuales una vez más. Un segundo después, el suelo debajo de su oponente se convirtió en barro, haciendo que el hombre se hundiera en él hasta que solo sobresaliera su cabeza. Sin embargo, antes de que pudiera celebrar, el cuerpo se convirtió en piedra. Fueron solo sus instintos los que lo salvaron de ser destrozado por un ataque por detrás, haciéndolo saltar lejos antes de que siquiera entendiera lo que estaba pasando. Pero eso pensó. Aunque definitivamente había esquivado esas espadas, podía sentir la sensación de ardor de los cortes profundos en su espalda y la sensación enfermiza de la sangre caliente corriendo por su piel. Cayó sobre una rodilla. ¿Qué? El hombre no había lanzado cortes de viento, ¿estaba seguro de ello? Entonces, ¿cómo? ¿Oh, te gusta? Su enemigo lo interrumpió con una risa. Chakra Blades son realmente útiles para tomar a los enemigos con la guardia baja. Uno pensaría que los shinobi experimentados sabrían que no deberían simplemente asumir que esquivaron un ataque solo porque el arma visible no los alcanzó, ¿verdad? Levantó sus garras mientras decía eso para mostrarle que tenía casi el doble de alcance que antes gracias al chakra que fluía de ellas. Pero no eres tan malo. Dime, ¿qué eres? ¿Un Junin? ¿Ambu? Jubilado. El otro hombre se rió entre dientes. Oh, buena respuesta. Me gusta la gente con humor. ¿No quieres abandonar Konoha y unirte al daimyo? Estoy seguro de que encajarías perfectamente. Él entrecerró los ojos. ¿El daimyo? ¿Está conspirando contra el pueblo? Pero eso no tiene ningún sentido. Ah, olvida que dije eso. Pareces del tipo leal, de ninguna manera vas a hacer eso. Suspiró como si estuviera realmente decepcionado. Es una pena. Habrías sido un buen camarada.
Akito no tuvo la oportunidad de responder cuando el otro hombre comenzó a atacarlo de nuevo, involucrándolo en una pelea mucho más unilateral que la anterior. Llegó tan lejos que se concentró en dejarse golpear por algunos ataques porque la alternativa era morir directamente. Le preservó la vida, por ahora, pero no hizo nada para mejorar su condición y su poder de lucha. Esquivó un puñetazo solo para recibir una patada en el pecho. Realmente debería haber seguido entrenando, maldita sea. Se agachó bajo una patada solo para que le cortaran el brazo desde el hombro hasta el codo. Ojalá tuviera una maldita arma para bloquearlo con algo más que mi cuerpo. Esquivó otro corte, solo para recibir un puñetazo en la cara. ¿Cuánto tiempo se tarda en sacar a algunas personas de aquí? Maldita sea. En un movimiento desesperado, ignoró una patada en su cintura y corrió hacia adelante, golpeando su codo en el estómago del otro hombre con tanta fuerza como pudo para lanzarlo hacia atrás. Ahora, pensó y realizó los sellos manuales tan rápido como sus dedos ahora entumecidos se lo permitieron. Dotón. Isi Yoro Inoude. Liberación de la tierra. Brazales de piedra. Akito se permitió una pequeña sonrisa al ver los brazaletes en sus brazos. Ahora tenía algo con que bloquear los malditos ataques y al mismo tiempo conseguir una armadura que compensaría su movilidad reducida debido a su lesión. La sonrisa se desvaneció cuando notó movimientos por el rabillo del ojo, lo que lo llevó a darse la vuelta y levantar los brazos en defensa. Un segundo después, el arma de triple hoja atravesó sus brazaletes y le cortó ambos brazos. No sintió dolor cuando cayó de rodillas, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿Pero cómo? Un buen intento, dijo el otro hombre con una voz que sonaba casi con lástima. Pero algo así no es suficiente para detener mis ataques. Maldita sea, pensó mientras sus labios se curvaban hacia arriba con sombría diversión. Al menos no me voy. Akito no tuvo tiempo suficiente para terminar su pensamiento antes de que su cabeza fuera separada de su cuerpo. Somos muy pocas personas para lidiar con ese tipo de mierda, pensó el agente Ambu conocido como Búho con el ceño fruncido escondido detrás de su máscara. Ahora tenemos un intruso que no solo logró infiltrarse en nosotros desapercibido, sino que casi escapó sin que nadie se diera cuenta, además de todas las cosas habituales con las que ya estamos lidiando. Ahí es donde saltó el muro, dijo el clon de la sombra a su lado. Lo seguí, pero no llegó a terminar la frase antes de desaparecer. Ni él ni sus otros camaradas, todos ellos shinobi experimentados, se detuvieron, aunque todos sabían lo que esto significaba. Infiltrándose en la aldea, escapando con éxito e incluso matando a uno de los nuestros, actualizó mentalmente su lista de crímenes cometidos por este enemigo desconocido con una resignación nacida de haber visto morir a muchos de sus compañeros en la batalla. Kazuma-san, bienvenido a Konoha. ¿Ha tenido un buen viaje? El otro hombre le sonrió alegremente. Lo hice, gracias, Okage-sama. Espero que estés bien. Asuma me pidió que me asegurara de que no estuvieras trabajando demasiado, ¿ves? Intercambiaron bromas en su mayoría sin sentido mientras hablaban, y a él no se le pasó por alto la ironía de ello. Sin duda, Kazuma sentía resentimiento hacia él por representar a la aldea que tanto despreciaba, mientras que al propio Hiruzen le desagradaba el hombre no solo por ser un peligro para su hogar, sino también por ser el asesino de uno de sus shinobi. Oh, no tenía pruebas, por supuesto, pero no hacía falta ser un genio para llegar a esa conclusión. Si todo iba bien, varios miembros del colectivo administrativo serían detenidos antes de que terminara el día. Era poco probable que alguno de ellos pudiera resistir incluso un interrogatorio fácil, por lo que deberían tener pruebas suficientes para encarcelar a Kazuma sin causar un incidente político lo suficientemente pronto. Entonces, Okage-sama, dijo finalmente el hombre. Para llegar al tema por el que vine. ¿Puedes explicar la presencia de tantos pícaros en el campo? Daimyo Dono está muy ansioso por tantos bandidos y ninjas desaparecidos hostiles que están cerca de su casa, ¿entiendes? Hiruzen tarareó y dio una calada a su pipa antes de responder en un tono confundido. Lo entiendo, por supuesto, pero hasta donde yo sé, ninguno de esos pícaros ha hecho grandes movimientos hasta ahora. Ciertamente nada que nos dé motivos para preocuparnos. Su número aumentó, pero el número de delitos se mantuvo prácticamente igual. Teniendo en cuenta que ya habían llegado a la conclusión de que lo más probable es que Kazuma los dejara entrar al país para actuar como señuelos para sus verdaderos agentes, eso no fue una sorpresa. Sea como sea, siguen siendo peligrosos. El hecho de que no hayan actuado todavía no significa que no lo harán en el futuro. Tienes razón, estuvo de acuerdo fácilmente. Pero puedes asegurarle a tu señor, nuestra mentira, Okage-sama.
Por supuesto, dijo mientras ocultaba su diversión ante la tan esperada corrección. Perdóname. Puede asegurarle a nuestro señor que la situación está completamente bajo nuestro control y que esos pícaros no representan ninguna amenaza para él. Kazuma entrecerró los ojos. ¿Quieres que le diga que docenas de grupos de bandidos cuyos miembros están desaparecidos no representan ninguna amenaza? ¿Estás seguro de que te estás tomando esto lo suficientemente en serio? Puedo garantizarte, las promesas vacías son tan inútiles para mí como lo son para Daim Yodono. Tal vez no seas muy consciente de lo grave que... Soy muy consciente de la situación, Kazuma-san, dijo con voz dura, haciendo que la boca del otro hombre se cerrara de golpe con un clic audible. Tenemos a casi todos los grupos bajo vigilancia permanente y patrullas regulares en todo el país desde que comenzaron a aparecer hace algunos años. Sabemos lo que están haciendo y cuándo lo están haciendo. Sin embargo, si tiene alguna información que le gustaría compartir para convencerme de que me falta algo esencial, puede hacerlo. Permaneció en silencio por un momento para permitir que Kazuma hablara si así lo deseaba y solo continuó cuando quedó claro que no. Puedo asumir entonces que no hay nada que quieras decir. Un movimiento de cabeza. Maravilloso. Después de eso, su conversación volvió una vez más a ser de meras bromas, aunque fue mucho más tensa que antes. Desde que terminó la última guerra, las distintas aldeas habían tomado medidas para salvaguardar la paz. Nadie fue tan tonto como para creer que duraría para siempre, por supuesto, pero todos sabían que otra guerra en este momento no valdría la pena. Entonces, mientras les tomara recuperar su fuerza, necesitarían mantener el status quo. Konoha y Kumogakure no fueron una excepción a eso, aunque estas dos aldeas fueron probablemente las que salieron mejor paradas del último conflicto. Entonces, para garantizar buenas relaciones entre sus dos pueblos, han enviado a muchos embajadores y delegados a lo largo de los años para hablar sobre tratados que ambas partes sabían que el otro rompería en secreto. Estos tratados contenían acuerdos sobre comercio, la cantidad de shinobi que podían ingresar a los países más pequeños entre ellos, intercambios de información e incluso un pacto de protección mutua. Aún así, solo ahora, casi 6 años después del final de la Tercera Guerra Shinobi, se llevaría a cabo la firma final. Por eso él, el jefe ninja de Kumo, estaba aquí, al menos oficialmente. Extraoficialmente, tenía otra misión. Su aldea había estado interesada en los Kekko y Genkai de otras aldeas desde hacía bastante tiempo. No era fácil robar uno ya que sus portadores rara vez estaban dispuestos a cambiar de bando y los pocos ninjas desaparecidos que tenían uno eran perseguidos despiadadamente por sus antiguos camaradas para evitar que otras aldeas se aprovecharan de ellos. Se podían secuestrar niños o incluso intentar secuestrar adultos y conseguir que tuvieran hijos, pero eso tampoco era fácil. Los niños estaban bien protegidos y los adultos que podían ser secuestrados generalmente se suicidaban antes de dejar que algo como esto les sucediera. Por eso su puesto actual era tan valioso. Sí, estaba bajo vigilancia, pero una vez que logró alejarse de sus vigilantes, tuvo acceso casi ilimitado a toda la aldea. Estando en el mismo corazón del mismo, todos sus linajes le fueron presentados en una bandeja de plata. Mientras no hubiera pruebas, podía secuestrar a un niño de uno de los clanes sin temer represalias. Oh, claro, sospecharían de él, pero ¿qué podrían hacer? No planeaba estar más en la aldea cuando se dieran cuenta de la desaparición del niño y seguramente no comenzarían una guerra por ello. Al menos no todavía. Era un poco arriesgado, por supuesto. Se sabía que Konoha hacía cosas que otras aldeas consideraban locas todo el maldito tiempo. Pero, por desgracia, Tsukage le había ordenado que lo hiciera y ese fue el final. Inicialmente, habían planeado secuestrar solo a la heredera Iga. Podría ser moldeada para ser una Kumo Kunoichi leal, ciertamente era lo suficientemente joven, o, si eso no sucedía, ser de otra utilidad más adelante. O, en el peor de los casos, podrían simplemente quitarle los ojos. Luego, hace 2 años, ocurrieron los exámenes Chunin y el Raikage cambió el plan. Seguirían persiguiendo a la chica, pero aparte de eso, también intentarían conseguir el Sharingan. Se sabía desde hacía mucho tiempo que estos ojos eran poderosos, pero la demostración del heredero Uchiha contra Yujito había dejado claro ese punto una vez más. Al secuestrar al niño, o a cualquier otro mocoso Uchiha, en realidad, no solo se ocuparían de alguien que se convertiría en un problema en el futuro, maldito Konoha y todos sus malditos prodigios, sino que también obtendrían un activo poderoso. Al menos ese había sido el plan. Buenas noches, Teesan.
Saltó, listo para defenderse de quienquiera que hubiera logrado acercarse sigilosamente y esperando ver al shinobi que lo había observado antes. Después de todo, tal vez no había hecho un buen trabajo para deshacerse de ellos como había pensado. En cambio, encontró a una mujer de cabello negro sonriéndole, vestida con ropa casual que le haría confundirla con una civil si no fuera por el fuerte chakra que podía sentir emanando de ella. Espero que no te hayas perdido. Debe resultar confuso para alguien de otro pueblo encontrar el camino por todas las calles y callejones, especialmente durante la noche, cuando está oscuro. Ahora la reconoció. Mikoto Uchiha, madre de su objetivo. La vista le hizo apretar los dientes. Esa mujer era una ex-Chunin, lo que significa que no podría matarla rápidamente antes de que alguien se diera cuenta de él. Cualquier pelea entre ellos solo atraería más enemigos, haciendo su misión imposible. Señor Uchiha, dijo. Gracias por tu preocupación, pero estoy bastante bien. Solo estoy dando un pequeño paseo, disfrutando de la noche y todo eso. Ah, ya veo, dijo con una sonrisa amable. Eso es comprensible. Después de todo, estamos haciendo lo mismo. ¿No es así, querida? Por supuesto, dijo una voz detrás de él, haciéndolo saltar de nuevo. Después de todo, sería una pena perder la oportunidad de contemplar el cielo estrellado en una noche tan clara. Uikede Fugaku pensó con el ceño fruncido. ¿Cómo es que ambos se me acercaron sigilosamente? Oye, Tee-san, continuó Fugaku. El clima en Kumogakure es mucho más frío que aquí, ¿no? ¿Sí? Fue la esposa del hombre quien habló a continuación. Solo nos preguntábamos por qué llevabas una capa, eso es todo. Quiero decir, incluso esconde tu cara. Eso debe ser terriblemente excitante para ti. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. Lo sabían. No fue un accidente que el jefe del clan y su esposa, ambos formidables shinobi por derecho propio, lo confrontaran cuando estaba a punto de infiltrarse en su distrito. Konoha sabía que haríamos algo y se preparó en consecuencia, pensó. No era un secreto que su aldea estaba interesada en Kekko y Genkai, por lo que no era exagerado asumir que todos los clanes habían sido advertidos y puestos en alerta máxima. Ah, claro. Mikoto exclamó de repente mientras juntaba sus manos frente a ella como si acabara de tener una revelación. No quieres que te reconozcan, ¿verdad? Nuestras aldeas estaban en desacuerdo no hace mucho, así que querías evitar problemas. Apenas evitó que sus ojos se entrecerraran mientras respondía con una sonrisa en los labios después de quitarse la máscara. Jaja, me miraste directamente, Uchiha-sama. ¿Por qué estaban siguiendo el juego? ¿Conocían sus intenciones? ¿Estaba seguro de ello? Entonces, ¿por qué? Ah, pensó. Siguen el juego porque quieren mantener las apariencias. Por el bien de la paz, actuaron como si nada fuera de lo común. Ambas partes sabrían de su intento y ambas partes guardarían silencio al respecto. Sin embargo, la guerra fría entre nuestras aldeas probablemente se multiplicará por 10. Bueno, dijo finalmente. Fue un placer conocerte, pero realmente debería irme ahora. Tengo una reunión con el Hokage mañana temprano y me gustaría dormir unas horas antes de eso. Acababa de darse la vuelta cuando Fugaku habló desde su derecha. Déjanos acompañarte. Después de todo, no queremos que te pierdas. Eso realmente no es. Insistimos, añadió Mikoto desde donde aparecía a su otro lado con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Difícilmente seríamos buenos anfitriones si te dejáramos ir solo, ¿verdad? Entendiendo que no tenía otra opción en ese asunto, aceptó. Fueron 15 minutos incómodos hasta que llegaron a su hotel, llenos de comentarios corteses y amenazas sutiles. Por un segundo, se preguntó si sus camaradas que fueron tras la chica Iga tuvieron mejor suerte. Lo dudaba seriamente. Capítulo 24. Perturbaciones cuarto. Empecemos esto desde el principio. Perturbaciones. La guerra fue un evento que empeoró la vida de todos los involucrados. Ya sea por la muerte de sus seres queridos, la escasez de alimentos y otros bienes, o la destrucción de propiedades. Nadie quedó indemne. La guerra tenía una larga historia en este mundo. Antes de que se fundaran las aldeas, innumerables clanes luchaban entre sí por el dominio en un círculo interminable de violencia, mientras los distintos daimyos enviaban sus tropas a invadir otros países en un intento de convertirse en el gobernante supremo del continente.
No importaba dónde vivieras, la guerra era una sensación eterna y siempre presente para la gente de esa época. Una vez que terminó la lucha entre dos clanes, ya sea porque un lado ganó o porque a ambos lados simplemente no les quedaba nadie con quien luchar, fueron reemplazados por otros nuevos, solo para ser reemplazados por los samuráis de algún señor feudal que decidió para invadir tu país una vez que hayan terminado también. Los niños nacían, vivían y morían con la sombra de la guerra sobre sus cabezas, siendo la interminable serie de derramamientos de sangre la norma más que la excepción. Luego se fundaron las aldeas y los combates llegaron a su fin. La gente se unió, tanto clanes ninja como civiles, para crear otro futuro en el que sus hijos pudieran crecer en paz. Los daimyos llamaron a sus tropas y observaron esta nueva entidad dentro de sus fronteras, que fueron creadas con su permiso y supervisión pero aún fuera de su control. La gente empezó a reconstruir y siguió con sus vidas. El peso de la guerra finalmente se les quitó de encima. Sin embargo, esta paz no duró para siempre. No podía, porque estaba en la naturaleza misma de la humanidad luchar y matarse unos a otros. Sin embargo, las guerras que siguieron fueron diferentes a todo lo anterior. En lugar de pequeños clanes cuyos números eran pocos, e incluso los más grandes no contaban más que unos pocos cientos, ahora había ejércitos de miles que se estrellaban en el campo de batalla. Ya no eran solo pequeños pueblos o claros los que eran destruidos. En esta nueva era de guerra, paisajes enteros cambiaron para siempre y las cicatrices en el suelo perduraron para las generaciones venideras. Diariamente se inventaban nuevas estrategias, nuevas tácticas y nuevas formas de matarse unos a otros y, al final, las bajas fueron mayores de lo que cualquiera hubiera creído posible apenas una generación antes. Pero fue una guerra ninja. En estas batallas, ningún samurái fue enviado al frente. Mientras las aldeas recién formadas enviaban a sus hijos a luchar y morir junto a montañas de cadáveres, los daimyos se tomaban de la mano y observaban la matanza, impidiendo que el pueblo bajo su mando corriera la misma suerte. Los únicos no shinobi que murieron en estos conflictos fueron los civiles que quedaron atrapados en el fuego cruzado. Eso significó que en los últimos 3 grandes conflictos que sacudieron el continente, las fuerzas de los daimyos no se habían reducido en lo más mínimo. Todavía eran demasiado débiles para desafiar abiertamente las aldeas ocultas de sus países, pero en este momento, no creía que la diferencia no fuera insuperable. Si las fuerzas shinobi se debilitaran un poco más, y si los civiles dentro de sus propios muros se rebelaran contra ellos, el daimyo podría ordenar a sus tropas que atacaran y realmente ganaran. Kazuma liberaría al pueblo de sus señores amantes de la guerra y tomaría el control de las proezas de la aldea, añadiendo a los shinobi supervivientes al ejército de su señor. Los clanes podrían objetar, pero si mataban a sus líderes y reducían su número adecuado, se alinearían con bastante facilidad. Dentro de una generación, los shinobi serían los subordinados leales del daimyo como siempre deberían haber sido, y entonces finalmente podrían comenzar la conquista de todo el continente. Se encargaría de que el Señor del Fuego gobernara sin oposición, lo juró por su nombre y honor. Puede que su señor no esté abierto a esa posibilidad todavía, pero pronto se daría cuenta de la sabiduría de las palabras de Kazuma. Una vez que entendiera que no había razón para tener miedo de Konoha, una vez que entendiera su propia importancia, estaría de acuerdo con él y lo elevaría a un rango que le convenía como agradecimiento por su leal servicio. Las bases para una eventual rebelión civil ya estaban sentadas, por lo que todo lo que faltaba por hacer era debilitar la aldea lo suficiente como para hacer posible una invasión. Y, como había demostrado la historia, no había nada mejor para debilitarlos que la guerra. Fue realmente una suerte que el jefe ninja de Kumogakure también estuviera en la aldea en este momento. Era casi como si el propio Kami estuviera brillando sobre él. ¿No sería una pena que una persona tan importante fuera asesinada abiertamente en las calles durante las negociaciones de paz? Por lo que había oído sobre el Raikage, el hombre era todo músculos y nada de cerebro. Un salvaje desde todos los puntos de vista, incluso para un shinobi. No era difícil predecir cómo reaccionaría una persona así ante semejante insulto. Incluso si de alguna manera se abstuviera de tomar represalias de inmediato, había suficientes formas de enfurecerlo aún más. Y una vez que Konoha y Kumo se hubieran desgastado mutuamente, sería el momento de atacar. Separe las piernas un poco más. Está bien. No mucho. Se supone que debes tener una postura firme, no luchar simplemente por mantenerte de pie. Bueno. Ahora relájate un poco. Prepárate, pero no te pongas demasiado rígido. Comprendido. Y ahora. Vamos, Niri-san. Lo estoy haciendo bien, ¿no? Déjame tirarlo ya. Itachi se rió suavemente.
Lo estás haciendo muy bien, Sasuke, pero es importante corregir los errores de inmediato. De lo contrario, se convierten en un mal hábito del que es difícil deshacerse nuevamente. Lo sé, pero estamos aquí desde siempre y todavía no lancé ni un solo shuriken. Es estúpido. Su sonrisa se hizo un poco más amplia. Estuvieron aquí ni siquiera media hora todavía, pero podía entender por qué su tonto hermano pequeño estaba tan hospitalizado. Desafortunadamente, las primeras lecciones también fueron las más aburridas. Vuelve a tu postura, Sasuke, dijo suavemente, sin abordar sus quejas. Sasuke frunció el ceño un poco pero hizo lo que le dijo, volviendo a adoptar la postura que había tenido un minuto antes. Al menos no olvidó lo que le enseñé, pensó divertido mientras veía a su hermano incorporar con soltura todas las correcciones que le había dado. Muy bien, esta es mi última corrección, dijo, haciendo que los ojos de Sasuke brillaran con anticipación. Debilita tu agarre sobre el shuriken y asegúrate de que tus palmas estén fuera del alcance de sus hojas. Lo tiras con los dedos y nada más. Si no quieres que te corten, claro está. Itachi observó cómo Sasuke cambiaba su agarre sin decir palabra antes de comprobarlo por última vez para asegurarse de no lastimarse. Al no ver nada malo en ello, asintió. Bien. Puedes tirarlo ahora. Sasuke ni siquiera esperó hasta terminar de hablar para lanzar el arma, haciendo que la estrella de metal volara por el aire hasta conectar con la madera. Desafortunadamente, en lugar del objetivo de madera, lo que había sido alcanzado fue un árbol cercano. ¡Ay! Eso no estuvo tan mal, trató de animarlo. Tu objetivo estaba solo un poco desviado. La mayoría de los principiantes ni siquiera lanzan en la dirección correcta. Aunque apuesto a que lo acertaste en tu primer intento. Lo había hecho, aunque no había dado en el blanco. Vamos, inténtalo de nuevo. Necesitaba un poco más de sondeo, pero después de unos minutos, se puso de pie una vez más con las rodillas ligeramente dobladas y se preparó para lanzar otro shuriken mientras se mordía los labios en concentración. Recuerda, no uses demasiado. Lo lanzó, dando en el borde del objetivo. Ja, ¿viste eso, Lee-san? Lo golpeé. No fue un gran éxito, pero fue suficiente para hacerlo bailar a su alrededor mientras se jactaba de lo bueno que era. Estaba a punto de abrir la boca para felicitarlo cuando otra voz habló primero. Bien hecho, Sasuke. Dar en el blanco en tu segundo intento es una hazaña impresionante digna de un Uchiha. El joven saltó, con los ojos muy abiertos. Otou-san. Itachi había notado que su padre los estaba mirando antes, por supuesto, ya que ni siquiera había intentado suprimir su chakra, pero no esperaba que se uniera todavía. Habría sido más propio de él observar su progreso durante un rato más antes de dar a conocer su presencia. Fugaku le sonrió a su hijo menor antes de revolverle el cabello. ¿Por qué no lo intentas de nuevo? Si aciertas en el objetivo varias veces seguidas, también te mostraré cómo lanzar un kunai. Sasuke estaba radiante. Sí, Otou-san. No pensé que te unirías a esto pronto, expresó sus pensamientos una vez que Sasuke se distrajo. Su padre se encogió de hombros. Mi hijo está aprendiendo a lanzar shuriken por primera vez. Me pareció apropiado hacerle saber que estaba mirando. No respondió mientras estaba al lado de su padre, observando a Sasuke lanzar su puño al aire cuando volvió a dar en el blanco. Después de 2 horas de entrenamiento, su padre decidió llevarlos a cenar a un restaurante en lugar de comer en casa. Itachi estaba seguro de que eso no tenía nada que ver con que su madre estuviera visitando a un amigo en ese momento, lo que significaba que habría dependido de él cocinar algo. Seguramente no. No hace falta decir que Sasuke estaba emocionado. Al igual que en la antigua línea de tiempo, anhelaba el reconocimiento de su padre. Hacer que lo ayude a entrenar y luego llevarlo a comer fuera también. Para él, ese debe ser el mejor día en mucho tiempo. Más aún porque Fugaku había estado ocupado por un tiempo, a menudo solo regresaba a casa cuando Sasuke ya estaba dormido y se había ido cuando despertaba. Para ser honesto, incluso Itachi estaba sorprendido. Si bien fue genial que su padre encontrara tiempo para Sasuke, tenía que preguntarse qué significaba este cambio repentino. Después de todo, los representantes de Kumo y Konoha todavía estaban allí, por lo que debería tener mucho entre manos. Por supuesto, podría haber delegado algo de trabajo, pero eso sería bastante inusual en él. Otou-san, ¿puedes enseñarme un jutsu? Ante ese comentario, volvió su atención a la conversación para escuchar la respuesta de su padre. Creo que eres demasiado joven todavía. No soy. Pero si continúas trabajando diligentemente, estaría dispuesto a enseñarte la técnica de la gran bola de fuego antes de que te unas a la academia. Bueno, al menos eso debería motivarlo, pensó Itachi con una sonrisa.
Podrías intentar impresionar a Ako una vez que lo aprendieras, comentó casualmente, haciendo que su hermano se pusiera rojo como una remolacha. Sosan. Para su sorpresa, incluso su padre soltó una de sus raras risas. Tiene razón, Sasuke. A las mujeres les encanta dejarse impresionar por los hombres. Pregúntale a tu madre, ella te lo confirmará. Su padre encontraba el pequeño enamoramiento de Sasuke por Aku tan adorable como su madre y el propio Itachi, aunque nunca lo admitiría en voz alta. Personalmente, pensó que en parte provenía de la esperanza de que ella pudiera corresponderle y así terminar uniéndose al clan algún día. Sin embargo, para ser justos, probablemente esa no fue una razón muy importante. Después de todo, Sasuke todavía era bastante joven y estos sentimientos seguramente desaparecerían cuando creciera. Fue divertido ver a su hermano retorcerse bajo sus burlas combinadas hasta que de repente fue él el objetivo de su atención. Entonces tal vez deberías mostrarle a Izumi un nuevo jutsu, Nirisan. Mientras que exteriormente solo levantó una ceja, interiormente se encogió. Había rumores como ese, principalmente de sus parientes mayores a quienes les encantaba cotillear entre ellos, y le resultaba incómodo cada vez que los escuchaba. No era como si no pudiera ver de dónde venían. Él era el heredero Uchiha, lo que ponía mucha atención en su espalda por parte del resto de su clan, y ella era básicamente la única persona de su edad con la que interactuaba. También estaba Shisui, por supuesto, pero como ambos estaban ocupados la mayor parte del tiempo, se reunían menos que él e Izumi. Además, Shisui no era una niña. En realidad lo hice, respondió, haciendo que Sasuke pusiera mala cara ante su reacción casual ante su intento de burlarse. Entrenó regularmente con ella, ¿recuerdas? Izumi, ¿eh? Dijo su padre. Se graduó recientemente, ¿no? 2 años antes, si no recuerdo mal. Él asintió, ocultando cuánto preferiría que cambiaran de tema. Eso es de lo más impresionante. ¿No despertó ella también su Sharingan al mismo tiempo que tú? Ella hizo. Él tarareó. Es bueno ver que nuestro clan tiene tantos shinobi jóvenes y talentosos. Están tú, Shisui, Izumi y, por supuesto, Sasuke. Le sonrió a su hijo menor, quien respondió del mismo modo. Parece que no necesitamos preocuparnos por el futuro del clan con tantos miembros destacados. Luego, para su alivio, la conversación giró hacia temas más alegres que no involucraban a su círculo de amigos. Los matrimonios concertados se estaban convirtiendo cada vez más en una reliquia de una época pasada y el clan Uchiha no fue una excepción a eso. Sin embargo, eso no significó que sus padres no los alentaran a encontrar pareja y tener hijos. En términos generales, los shinobi solían intentar casarse a una edad temprana, sabiendo que podrían morir jóvenes, y eso era especialmente cierto para los herederos del clan. Todavía era demasiado joven para lidiar con eso, pero pronto se convertiría en una molestia. Incluso ahora, podía ver algo de eso en el apoyo de sus padres a su amistad con Izumi. Bueno, al menos en lo que respecta a su padre. Aunque dudaba que su madre tuviera algún problema con ella como nuera, porque ya la trataba como a una familia, nunca lo presionaría para que se casara con alguien que él no quisiera. En la otra línea de tiempo, ella una vez le dijo que había encontrado sola el amor con su padre y que deseaba lo mismo para él. No es que esto hubiera funcionado bien al final. Itachi, ¿podrías quedarte un momento? Ligeramente sorprendido, se dio la vuelta. Sasuke ya se había ido a dormir y estaba a punto de hacer lo mismo, queriendo descansar para su misión de mañana. ¿Sí? Su padre lo miró con expresión seria, su rostro no traicionaba una sola emoción. Conocía a su padre lo suficiente como para saber que solo actuaba así si se trataba de algo serio. Necesitamos hablar, dijo mientras le hacía un gesto hacia el sofá para que se sentara. Se trata de tu sensei. Había 2 tipos de Anbu. Por un lado, estaban los que eran muy conocidos. Ya sea porque su apariencia era fácilmente reconocible o porque sus técnicas tendían a destacar, eran fácilmente reconocidos tanto por amigos como por enemigos. Por lo general, ni siquiera intentaban ocultar sus identidades, caminando abiertamente por la aldea con sus armaduras puestas. La razón por la que todavía eran Anbu en lugar de Chunin era que podían ayudar mucho más a su aldea de esta manera porque eran más adecuados para el tipo de misiones que venían con esta posición. Además, sirvieron como buena intimidación contra otros pueblos. Por otro lado, estaba la mayoría formada por individuos desconocidos que ocultaban sus identidades detrás de máscaras, pelucas y abrigos. Estaban registrados oficialmente como Chunin o Jnin, a veces incluso como Genin, e incluso realizaban regularmente misiones apropiadas para mantener la apariencia. Muchos shinobi que se retiraron fueron en realidad uno que fue transferido a Anbu y lo usó como tapadera.
Por lo general terminaban trabajando en algún negocio civil que en realidad estaba dirigido por el pueblo solo para este propósito. Shisui formó parte de la segunda categoría. Ese secretismo significaba que necesitaba mentir incluso a sus amigos y familiares, con la única excepción del jefe de su clan, sobre su profesión. Sin embargo, no le gustó esa parte y probablemente pediría permiso para contárselo o al menos a Itachi. Estaba seguro de que su amigo, a pesar de lo perspicaz que era, ya lo sabía de todos modos, pero aún así le gustaría ser más abierto con él. Tal vez también pediría permiso para contárselo a Izumi. No había tenido muchos amigos además de ella e Itachi, por lo que sería justo que ella también lo supiera. Por lo general, aunque era necesario preguntar primero, a los agentes Anbu se les permitía contárselo a su familia inmediata con bastante facilidad, especialmente si eran miembros de algún clan. Si un shinobi civil pidiera lo mismo, primero habría que comprobar si sus familias eran dignas de confianza antes de concederle el permiso. Sin embargo, aún no lo había pedido y por eso no tenía otra opción que mentirles a sus amigos y familiares sobre lo que estaba haciendo. Esa fue la razón por la que les había dicho a Itachi e Izumi que viajaría al palacio del daimyo para entregar un mensaje cuando en realidad había sido asignado como líder del escuadrón Anbu que observaba a Kazuma. Capitán, dijo uno de sus compañeros de equipo, Uniga. El objetivo acaba de crear un clon de sombra para ocupar su lugar mientras se escabullía por el subsuelo. Te tengo, pensó. Había oído hablar del hombre que había matado a uno de sus camaradas, el antiguo sensei de Itachi, y había temido decidir no hacer nada más durante su estancia. Habría sido muy decepcionante si se hubiera ido antes de que se encontraran pruebas sólidas en su contra, ya que era poco probable que Shisui fuera a quien enviaran tras él más tarde. ¿Hacia dónde se dirige? El Iga guardó silencio por un segundo antes de responder. Parece que se dirige al edificio Okage. No, espera, dio una vuelta. Incluso sin su máscara, Shisui se dio cuenta de que había entrecerrado los ojos. Creo que se dirige hacia el alojamiento del embajador de Kumo. No hay nada más destacable en ese sentido. Conectó los puntos casi de inmediato. Muévete, dijo mientras se levantaba. Está planeando un ataque al embajador para iniciar un conflicto entre nosotros y Kumogakure. Necesitamos detenerlo antes de que tenga la oportunidad de hacerlo. Sí, capitán. Sí, capitán. Afortunadamente, viajar bajo tierra era mucho más lento que viajar sobre los techos de las casas, por lo que cuando lo alcanzaron, Kazuma todavía tenía la mitad del camino por delante. Halcón se dirigió a su segundo compañero de equipo. Adelante, despeja la plaza que tenemos delante. Nos enfrentaremos a él allí y no quiero que haya civiles presentes para eso. El hombre asintió y desapareció a toda velocidad. Perro, retrocederás y bloquearás todos los ataques extraviados. Intenta limitar el daño a la aldea tanto como sea posible. Comprendido. Estaba seguro de que era más que capaz de enfrentarse al traidor por su cuenta, incluso sin técnicas llamativas. Los 12 guardianes ninja eran fuertes, sí, porque nada menos que un shinobi de élite protegiera al daimyo, pero él también lo era. Llegaron al lugar menos de un minuto después, lo encontraron casi vacío y los últimos rezagados acababan de salir, y se colocaron en posición para esperar a que llegara su enemigo. Perro, danos una señal cuando llegue a la estatua en el centro de la plaza, dijo mientras señalaba el mencionado objeto. Halcón, cuando Perro dé la señal, lo sacarás con una técnica de tierra, ¿entendido? Por supuesto, capitán. No tuvieron que esperar mucho. Ahora. Aug no dudó y realizó los sellos manuales necesarios en un abrir y cerrar de ojos. Un segundo después, una figura envuelta en una capa atravesó la superficie y voló por los aires. No queriendo darle la oportunidad de recuperarse, Shisui saltó tras él. Quería terminarlo inmediatamente y envió una patada a su enemigo que podría haberlo catapultado al suelo con suficiente fuerza para noquearlo, pero Kazuma de alguna manera logró recuperarse a tiempo para torcer su cuerpo de una manera que le permitió esquivarlo. Tuvieron un breve intercambio de golpes y golpes mientras caían hacia el suelo durante el cual ninguno de los dos pudo asestar un golpe. Pero luego aterrizaron y la pelea se volvió mucho más unilateral. Sin las limitaciones de estar en el aire, Shisui podía usar su velocidad y agilidad superiores para realizar ataques furtivos a través de la defensa de Kazuma de manera más efectiva mientras se mantenía fuera del alcance de sus ataques, y aprovechó eso al máximo.
¿Quiénes son?, comenzó Kazuma, solo para detenerse cuando se vio obligado a hacer una repentina voltereta hacia atrás para evadir la hoja de la espada de Shisui. No se molestó en responder, nunca había sido fanático de tener conversaciones en medio de la batalla, e instantáneamente corrió hacia él nuevamente para no permitir que su enemigo se recuperara. Kazuma, al verlo acercarse rápidamente, agarró algo detrás de su espalda antes de apuntar un sorprendente y torpe corte en su dirección. Sin desanimarse en absoluto, Shisui simplemente inclinó la cabeza un poco hacia la derecha y se preparó para darle un puñetazo en la cara, solo para saltar hacia atrás un segundo después para evitar ser decapitado. Estuvo confundido apenas por un segundo antes de darse cuenta de lo que sucedió. Entonces, después de todo, los informes sobre él usando chakra para mejorar el alcance de sus armas eran ciertos, pensó mientras observaba a Wakizashi en las manos de Kazuma. Qué peligroso, es casi invisible para el ojo normal. Supongo que tengo suerte de tener un Sharingan, ¿eh? Shisui se preguntó brevemente por qué el hombre no estaba usando la garra de triple hoja sobre la que había leído, pero la respuesta era bastante obvia una vez que lo pensabas por un momento. Habría sido demasiado obvio identificarlo como el culpable si hubiera usado un arma tan única para el asesinato y no puede tenerla ahora, ¿verdad? Esta vez, fue Kazuma quien atacó primero. Con solo un ligero movimiento de su muñeca, varias balas de viento volaron hacia él a gran velocidad, seguidas rápidamente por el hombre mismo. Pero él estaba listo. Su pelea anterior fue suficiente para darle una idea de sus habilidades, por lo que ahora podría pelear en serio sin el riesgo de caer en una trampa. Empujándose del suelo con todas sus fuerzas, apareció casi inmediatamente detrás de Kazuma, habiendo renunciado a todas las espadas que le habían arrojado, y que fueron bloqueadas por Perro antes de que pudieran golpear un edificio, y le dio una patada en la espalda. Que Kazuma comenzó solo para ser interrumpido nuevamente por un puñetazo en el estómago. Shisui entraba y desaparecía de la vista, conectando un ataque antes de desaparecer nuevamente y continuar desde un ángulo diferente sin dejar nada más que una imagen residual detrás. Esto continuó durante casi un minuto entero antes de que Kazuma sorprendentemente dejara escapar un grito y pisoteara el suelo con suficiente fuerza para crear un pequeño cráter. La ráfaga de viento resultante lo empujó unos metros. No fue lo suficientemente fuerte como para dañarlo, pero lo obligó a detener su ataque. «Maldito seas», dijo. «No sé quién eres, pero no dejaré que me derrote ni un solo ninja hoja». Kazuma levantó las manos para formar sellos manuales, pero no tuvo la oportunidad de hacer lo que planeaba cuando una segunda figura apareció de repente detrás de él y le dio un ligero golpe en el cuello. Kazuma se cayó poco después. «Lo inutilicé, capitán», dijo Auk. «Captura completa». «Bien hecho», dijo mientras suspiraba para sus adentros. No había querido terminarlo tan rápido, sin importar lo poco profesional que fuera, pero probablemente era lo mejor. «Bastardos», tartamudeó Kazuma, luchando incluso por levantar la cabeza desde donde yacía en el suelo. «Te pagaré 1000 veces más por esto». En lugar de responder, le lanzó una patada a la cara para noquearlo, aunque probablemente disfrutaba demasiado el sonido de la nariz al romperse. Pero considerando que el hombre no solo había matado a un compañero shinobi de Konoha, sino también a una persona querida por su amigo, se permitió ese pequeño placer. «Capitán», dijo Perro cuando apareció a su lado. «Si no te importa que te lo pregunte, ¿por qué no lo atrapaste en un genjutsu desde el principio?» Se volvió hacia su subordinado. «Es uno de los 12 guardianes ninja. No sería improbable que un shinobi de su calibre pudiera escapar de mi técnica y no quería arriesgarme a eso». «Veo. Eso fue una tontería, por supuesto». Si bien era posible, ninguno de los registros sobre el hombre indicaba que tuviera suficiente talento en ese campo como para que eso se convirtiera en un problema, por lo que realmente podría haberlo hecho. Incluso si se hubiera liberado, poco habría importado con sus dos camaradas como respaldo. La verdad era que realmente quería darle una patada en la cara. «¿No te ves bien, Asuma? Deberías descansar un poco y dejar que alguien más haga esto por ti». No apartó la mirada de la forma encadenada de Kazuma cuando respondió. «No eres alguien que hable, Kakashi. ¿Alguna vez descansas cuando se supone que debes hacerlo? Eso no significa que debas seguir mi ejemplo». Chiriko a su lado resopló suavemente. «No crean que no lo intentamos. Tuvimos suerte de que permaneciera en la enfermería el tiempo suficiente para permitirnos tratar sus heridas, y eso no requiere nada menos que un milagro». Asuma reprimió una mueca ante ese comentario. No quería que supieran eso, especialmente no. «¿Heridas?», preguntó una voz preocupada un momento antes de sentir una mano en su brazo. «¿Qué pasó?».
¿Alguien atacó al daimyo? Suspiró antes de girar la cabeza para mirar los ojos rojos de la persona que le gustaba de la infancia. No, dijo, pero parece que Kazuma no fue el único de nuestros camaradas que tenía pensamientos radicales y la voluntad de actuar en consecuencia. Los combates habían sido intensos, aunque más bien unilaterales. Después de todo, 2 contra 9 no eran precisamente grandes probabilidades. Dicho esto, Asuma había insistido en hacer esto por su cuenta. Sabía que era egoísta, ya que cada uno de sus amigos tenía tanto derecho como él a llevar ante la justicia a sus camaradas caídos, pero no podía evitarlo. Afortunadamente habían aceptado con la condición de que lo acompañarían en caso de que perdiera. Bueno, todos menos Chirikyu, claro. Había insistido en luchar a su lado para igualarlo. Ganaron sin que ninguno de los dos sufriera ninguna lesión grave. Al menos ninguno físico. Wow, eso es realmente irresponsable de... ¿No te acabo de decir que dejes de hablar tan alto? Literalmente, no recuerdo ni una sola vez que hayas permanecido en el hospital más tiempo del que le tomó al médico salir de la habitación. Si escuchas su voz, puedes tener la impresión de que está molesto. Sin embargo, con una mirada a su rostro se podía ver la pequeña sonrisa en sus labios. Kurenai golpeó su hombro. Duro. Tuvo suerte de que ninguna de sus heridas estuviera localizada en esa zona o la situación no sería tan alegre. Y te lo dijo bien para que no tomaras un ejemplo de él. Se giró hacia Chiriku, quien observaba el espectáculo con gran diversión. Ese traidor. ¿Dónde resultó herido? Solo unos pocos cortes en la espalda y algunas costillas magulladas, dijo encogiéndose de hombros. Nada demasiado grave, de lo contrario habríamos hecho todo lo posible para que permaneciera en la enfermería por la fuerza. Bueno, iremos allí ahora mismo de todos modos. Luego comenzó a empujarlo hacia la entrada detrás de él, parándose más cerca de él de lo que le hubiera gustado. Sinceramente, pensó nervioso. Necesita ser más consciente de su encanto. ¿Sabes siquiera a dónde tenemos que ir? No, dijo con una sonrisa, pero me lo vas a decir. No pudo evitarlo. Él rió. Era la primera vez en meses que podía reír libremente de esa manera, el peso de las traicioneras palabras y acciones de su amigo arrojaban una sombra sobre él desde que se dio cuenta de ellas. En este momento, todo lo que podía pensar era en la persona que estaba a su lado. Capítulo 25. Uchiha Uzumaki. Salto de tiempo. Sasuke ahora tiene 6 años, mientras que Itachi tiene 11 años. Texto del capítulo. Empecemos esto desde el principio. Uchiha Uzumaki. Su hermano siempre había estado ahí para él, no se podía negar. Lo mismo podría decirse también de sus padres, por supuesto, o al menos de su madre. Su padre no tenía tanto tiempo para él como ellos, pero Sasuke no podía culparlo por eso. Después de todo, su padre era un hombre importante con muchos deberes. Aún así, era Itachi a quien normalmente acudía en busca de ayuda. Hasta el día de hoy, nunca había habido un problema que Itachi no pudiera resolver. Cuando era más joven pensaba que su hermano era perfecto, que no había nada que no pudiera hacer. Ahora que era mayor, sabía que ese no podía ser el caso. Después de todo, nadie era perfecto, ni siquiera Itachi. Sin embargo, no importa cuánto tiempo lo pensara, simplemente no podía encontrar nada en lo que no fuera perfecto. Ninjutsu. No. Genjutsu. Nada. Taijutsu. No seas estúpido. Pero todas estas eran artes shinobi y él era un maldito prodigio en ellas, así que no era sorprendente. Entonces algo más. Su caligrafía. Nada menos que arte. Cocinando. Cocinaba para él cuando sus padres no estaban en casa y, aunque no era tan bueno como el de su madre, seguía siendo excelente. Jugar Shiji. La única persona que conocía que podía igualarlo era Shisui. No importa cuánto lo pensó, no importa cuánto tiempo lo observó, Itachi simplemente no pareció tropezar. Avanzó sin ningún problema en el mundo, dejando nada más que la perfección a su paso. Cuando Sasuke era más joven, lo admiraba y se jactaba de ello ante los otros niños cuando el clan se unía por una razón u otra. Ahora que era mayor, todavía lo admiraba, pero no podía negar que también había un poco de celos en su corazón. No mucho, y nunca lo admitiría abiertamente, pero estaba ahí. Sin embargo, no importa lo frustrante que fuera a veces ver cómo Itachi resolvía todos y cada uno de los problemas con facilidad, no podía reprochárselo. Después de todo, tomó mucho tiempo de su agenda para simplemente jugar y entrenar con él cuando podía hacer otras cosas, incluso llevándolo cuando conocía a sus amigos. Mirando hacia atrás, fue realmente vergonzoso saber que ese bebé debía haberlos molestado bastante incluso si nadie se hubiera quejado nunca.
Ni siquiera Izumi, a quien no había mostrado nada más que abierta aversión, alguna vez dijo algo. Todo lo contrario. Parecía aún más decidida a hablar con él cada vez que se encontraban. Sasuke hacía mucho que había decidido que las chicas eran así de raras. No podía decir que le gustaba a su hermano de ella, pero no importaba cuántas veces le dijera que dejara de verla, ¿por qué querrías jugar con una chica? Nunca escuchó. Aku y su madre fueron excepciones, por supuesto. Pero eran especiales, así que eso era todo. En este momento, sin embargo, aceptaría incluso la ayuda de Izumi, porque no tenía idea de cómo podría ayudar a su hermano. Actualmente estaban en el cementerio, con Itachi arreglando flores en la tumba frente a ellos, en una hermosa combinación de rojo y blanco porque, por supuesto, él también podía hacer eso, mientras Sasuke estaba torpemente parado a unos metros de él. Lanzó una rápida mirada a la lápida, el nombre Akito Tanaka le devolvió la mirada, antes de mirar a su hermano. No sería correcto decir que parecía triste, pero definitivamente había algo en él que lo hacía parecer sobrio. ¿Era esa la palabra correcta? Sin duda la mayoría de la gente ni siquiera se daría cuenta, pero él había observado a Itachi de cerca durante toda su vida y podía ver pequeñas cosas como esas. Y no era raro que lo observara siempre que podía. No era. El sensei de su hermano había muerto hace casi 1 año y medio, pero Itachi aún visitaba la tumba con regularidad. Por lo general no lo acompañaba porque le resultaba incómodo mirar a su hermano cuando estaba así, pero ahora tenía 6 años. Casi un adulto. Itachi lo ayudó todo el tiempo, era justo que él también lo ayudara. Nisan, dijo, dándose palmaditas en el hombro interiormente para hacer que su voz no sonara como un gemido. ¿Estás bien? Incluso su sonrisa no parecía tan brillante como siempre. Por supuesto, Sasuke. Se levantó de su posición de rodillas y le tendió una mano para que la tomara. ¿Nos vamos? En circunstancias diferentes, no lo habría aceptado. Era demasiado mayor para tomarse de la mano como un bebé. Pero esto era por Itachi, no por él. Podría tomar su mano si eso hacía que su hermano se sintiera mejor, eso era lo que debía hacer un adulto. Además, no había nadie más aquí que pudiera verlos de todos modos. Precisamente hoy, se dijo. Y solo hasta que Itachi se sienta mejor. Sasuke intentó escuchar el discurso, realmente lo hizo, pero le tomó todo lo que tenía para quedarse quieto sin moverse o parecer demasiado rígido. Ojalá Okage-sama no esté diciendo nada importante, pensó. Otou-san se sentiría decepcionado si reprobara un examen porque no presté atención el primer día. Ni siquiera podía preguntarle a alguien más porque eso revelaría que no había escuchado. No había manera de que se lo confesara a nadie, ni en 1000 años. Supongo que cruzaré los dedos y espero que no pase nada. El tiempo pasó volando y de repente se encontró despidiéndose de su familia antes de que comenzara su primer día en la academia. Su padre le sonrió y le dio una palmadita en los hombros antes de recordarle que debía estar a la altura de las excepciones otorgadas a un Uchiha y decirle que creía en él. Rápido y sencillo. Sin embargo, su madre era un asunto completamente diferente. Afortunadamente, ella no se preocupaba tanto por él como otros padres que podía ver desde el rabillo del ojo, pero aún así era molesto. ¿Tienes todo? ¿Tu almuerzo? ¿Shuriken? ¿Kunais? Escucha lo que te dicen tus profesores. Haz algunos amigos. No provoques ningún problema. No te preocupes, estoy seguro de que te irá bien. Le apartó la mano de la cabeza donde intentaba arreglarle el pelo. Kara-san, basta. Ella se rió entre dientes. ¿Está seguro? Porque, como siempre, fue Itachi quien lo salvó. Dale un respiro, Okage-san. Te preocupas demasiado. Tiene razón, Mikoto, añadió su padre. Sasuke estará bien, así que descansa. Ella suspiró antes de asentir con la cabeza, incluso si parecía algo reticente. Está bien, me detendré. Ella se volvió hacia él con una suave mirada. Sin embargo, será mejor que no escuche que olvidaste algo o causaste problemas. Él asintió obedientemente. Por supuesto, Kara-san. Solo sé tú mismo y estarás bien, dijo Itachi antes de reírse de la cara que puso. Sé que suena como algo que todo el mundo dice, pero créanme, es verdad. Luego, antes de que pudiera reaccionar, Itachi le dio un golpe en la frente. Ahora vete o perderás tu primera clase. Le frunció el ceño por un segundo mientras se frotaba la frente antes de darse la vuelta y correr hacia donde se dirigían todos sus compañeros, despidiéndose con una mano sin darse la vuelta mientras lo hacía. Por fin se uniría a la academia. Quizás ahora finalmente pueda alcanzar a Nisan. Sasuke fue uno de los últimos en llegar al salón de clases.
se habría sentido avergonzado por eso, pero esta vez fue una excepción ya que significaba que no quedaban muchos lugares para elegir. Eso podría sonar como algo malo, y normalmente lo sería, pero esta vez fue, nuevamente, una excepción. Tal como Itachi le había dicho, ya podía ver algunas de las chicas mirándolo con los ojos muy abiertos. No eran las hordas de Fangirls sobre las que Shisui le había advertido conspirativamente la semana pasada, pero incluso una de ellas era demasiada. Si hubiera llegado antes, estaba seguro de que algunos de ellos habrían intentado sentarse a su lado. Sin embargo, como solo quedaban unos pocos lugares, no había nada que pudieran hacer ya que se sentó en la segunda fila al lado de la ventana y el lugar a su derecha ya estaba ocupado por un chico rubio. «Hola». El niño lo saludó con lo que su madre llamaría una sonrisa de 1000 vatios. «Mi nombre es Naruto». «¿Y tú?» Sasuke Uchiha, dijo, un poco desconcertado por lo directo que era el chico antes de sentirse incómodo de repente. El niño se había presentado solo con su nombre mientras decía tanto su nombre como su apellido. Ahora bien, su padre siempre le había dicho que era una señal de orgullo en tu clan presentarse así, pero su madre también le había dicho que era de mala educación hacerlo si tu contraparte tampoco lo hacía. ¿Tenía algo que ver con la cantidad de personas que no tenían apellido?, pensó. ¿Ya se había equivocado? El otro chico, que no tenía ni idea de sus pensamientos, siguió sonriéndole. «Uchiha. Guau, eso es genial. Tu familia tiene esos locos ojos rojos, ¿verdad? ¿Usted me puede mostrar? ¿Está tratando de ser grosero porque yo también fui grosero?», él se preguntó. ¿Es eso lo que está haciendo? Sasuke de alguna manera no lo creía así. Quizás simplemente estaba pensando demasiado en las cosas. No, dijo, sonando inseguro incluso para sus propios oídos. No los tengo todavía. Por cierto, se llaman Sharingan. Sharingan, se repitió a sí mismo antes de volverse hacia él. ¿Y cuándo los recibirás? No lo sé, eso es un poco diferente de persona a persona. O parecía extrañamente entristecido por eso. Sin embargo, ese estado de ánimo no duró mucho, y apenas un segundo después ya estaba de nuevo sonriéndole. Honestamente, Sasuke estaba empezando a creer que ese chico ni siquiera sabía ser otra cosa que un bulto amarillo de felicidad. No importa. ¿Me los mostrarás cuando los tengas? ¿Seguro? ¡Excelente! Muy bien, cálmense todos. La voz de su maestro sonó a través de la habitación, salvándolo de continuar con esta extraña conversación. Sé que el primer día es emocionante, pero estamos por comenzar ahora. Tendrán tiempo suficiente para conocerse más tarde, lo prometo. Su sensei era un hombre de estatura y constitución media. Tenía cabello castaño recogido en una cola de caballo, ojos oscuros y una cicatriz que le cruzaba el puente de la nariz. También vestía el traje shinobi estándar de Konoha, completo con un protector para la frente, sandalias y el mismo chaleco antibalas que tenían Itachi y su padre. Mi nombre es Iruka Umino y seré tu maestra a partir de este día. Puedes llamarme Iruka Sensei. Como hoy es tu primer día, ¿por qué no empezamos con una breve introducción? Sasuke escuchó atentamente mientras sus diversos compañeros de clase se presentaban, con la intención de recordar todos sus nombres para cuando terminara el día. Sería demasiado vergonzoso si necesitara hablar con uno y no supiera cómo llamarlo. Algunos de sus compañeros de clase eran personas que ya conocía. Incluso si no los hubiera conocido a todos, su padre insistió en que debería conocer a los distintos herederos del clan en Konoha. Sin embargo, la mayoría del aula estaba formada por extraños. Habían comenzado con la presentación desde el fondo de la sala, por lo que él, que estaba sentado en la segunda fila, tuvo que esperar relativamente mucho hasta su turno. Ignorando la sensación de malestar en su estómago, se levantó con tanta confianza como pudo y rápidamente se presentó. Estaba orgulloso de decir que su voz sonaba más aburrida que nerviosa, lo que lo hacía destacar en comparación con la mayoría de las personas que lo precedieron. Sin embargo, ni siquiera él podía compararse con el chico que estaba sentado a su lado. En lugar de simplemente ponerse de pie, se puso de pie de un salto y golpeó la mesa frente a él con las manos. Mi nombre es Naruto Uzumaki y seré el ninja más fuerte de toda la aldea, Date Bayo. Lo dijo todo con lo que rápidamente se estaba convirtiendo en su sonrisa característica. El primer pensamiento de Sasuke fue no hay manera de que pueda volverse más fuerte que Niri-san, seguido poco después por espera, ¿entonces tiene apellido? Hubo algunas risitas alrededor de la habitación, pero Naruto no parecía molesto por eso.
Incluso Sasuke tuvo que sonreír ante el entusiasmo, aunque dudaba que alguna vez pudiera cumplir ese sueño. Iruka-sensei necesitó unos minutos para calmar la habitación nuevamente, pero estaba seguro de que el hombre solo necesitaba ese tiempo porque simplemente estaba divertido como el resto de ellos. Kara-san. Otou-san. Estoy en casa. Mikoto estuvo en la puerta en cuestión de segundos. No era como si hubiera esperado a que él regresara a casa desde una silla cerca de la puerta o algo así, no. Fue solo una coincidencia que ella hubiera estado cerca, eso es todo. Sasuke lo saludó con una cálida sonrisa. Bienvenido a casa. Inesperadamente, Sasuke no estaba solo. A solo un paso detrás de él estaba un chico rubio, vestido con pantalones marrones que le llegaban hasta las rodillas y una camisa naranja con una espiral roja, dándole una sonrisa brillante. Se sentía como si estuviera mirando un fantasma. Cualquier otra persona que supiera sobre la ascendencia del niño diría que se parecía a su padre, pero todo lo que ella podía ver era a Kusina. Sí, el cabello rubio y los ojos azules eran buenos para ocultarlo, pero todos los que habían conocido a su madre podían verla en su rostro. Ya fuera su nariz, sus labios o sus pómulos, todos eran suyos. Incluso sonrió igual que ella cuando trató de ocultar su incertidumbre. Por un simple segundo, el rostro del niño se desvaneció y fue reemplazado por el de una niña con cabello largo y rojo antes de que volviera a sus sentidos. ¿Quién es tu amigo, Sasuke? Ese es Naruto. Nos sentamos juntos en clase, así que pensé que podría venir un rato. Honestamente, era tan lindo cuando él intentó, y fracasó, con tanta fuerza sonar casual cuando estaba nervioso, pero ella estaba demasiado distraída en ese momento para prestarle mucha atención. Encantado de conocerte, Uchiha-sama, exclamó el chico en cuestión en voz alta antes de inclinarse torpemente ante ella. Por la forma en que se movía, dudaba que lo hiciera con regularidad. Mi nombre es Naruto Uzumaki. Me iré antes de cenar, así que... ¿Qué estás haciendo, idiota? Sasuke le siseó con las mejillas rojas. ¿Por qué estás hablando así? Simplemente actúa normal. Estoy siendo educado. El niño siseó en respuesta mientras sus mejillas adquirían un tono similar al de su hijo. El viejo dijo que debes actuar así para dar una buena primera impresión. Te estás avergonzando. No soy. Estás. Mikoto decidió intervenir antes de que esa discusión se saliera de control, sin importar lo divertido que fuera verlo. Por supuesto que eres bienvenido, Naruto-kun, dijo. Y no es necesario irse antes de cenar. ¿Por qué no te unes a nosotros esta noche? Él la miró con ojos grandes. ¿Está realmente bien? Porque puedo irme. Tonterías, lo interrumpió ella suave pero firmemente. No hay ningún problema. De hecho, insisto. La sonrisa que le envió ahora era tan similar a la que recordaba de su juventud que le dolió. Gracias, Oba-san. Oba-san, pensó, parpadeando sorprendida. Al pasar de ser súper formal a llamarla así, él era verdaderamente el hijo de Kusina. Sasuke rápidamente lo agarró del brazo y comenzó a alejarlo. Estamos en mi habitación, Kara-san. Llámanos cuando la cena esté lista, ¿sí? Se habían ido antes de que ella pudiera responder. Necesitó unos minutos para recuperarse antes de regresar a la cocina, pero el shock no desapareció del todo, ni siquiera cuando comenzó a preparar la comida. Habían pasado algunos años desde la última vez que vio al niño. Poco después del ataque del 9 colas, ella y Fugaku habían hablado sobre la posibilidad de adoptarlo, pero nada salió de eso. Posteriormente, ella lo había visitado varias veces en el hospital e incluso en el orfanato una vez que fue trasladado allí, pero dejó de visitarlo después de unos meses cuando sus apariciones regulares comenzaron a notarse. Hubo varios momentos a lo largo de los años en los que consideró visitarlo para contarle sobre sus padres, algo que dudaba que alguien más hubiera hecho alguna vez. Al final, ella nunca lo hizo. En parte porque la probabilidad de que él pudiera mantenerlo en secreto era baja y las consecuencias de que su ascendencia fuera conocida por el público no eran algo que ella deseara para él. No solo por los antiguos enemigos de sus padres que lo perseguían, ya que eso podría solucionarse con bastante facilidad, sino también por la fama que vendría con ello. No había manera de que pudiera tener una infancia normal si todos lo mimaban por ser el hijo de Yellow Flash. Además, ella era una de las pocas que sabía que Kusina había sido el Jinchuriki del 9 colas. Hasta el día de hoy, no tenía idea de qué salió mal ese fatídico día. Claro, Kusina le dijo que el sello se debilitaba cuando una Jinchuriki estaba embarazada y especialmente durante el proceso de dar a luz, pero con Minato allí para ayudarla, eso no debería haber sido un gran problema.
Pero no importa lo que debería haber sido y lo que no debería haber sido, era un hecho que algo salió mal de todos modos y que perdió a su mejor amiga sin siquiera tener la oportunidad de despedirse. Sin embargo, aquí estaba la cuestión. Sabía que tanto Minato como Kushina habían muerto uno al lado del otro, exactamente en el lugar donde el 9 colas había desaparecido. Ahora bien, un Biju no desapareció así simplemente, lo que no dejaba muchas posibilidades de lo que podría haber sucedido. Mikoto conocía a su amiga y no había manera de que hubiera dejado atrás a su hijo recién nacido para luchar contra el 9 colas, lo que significaba que Naruto también debía haber estado allí. Aunque nunca hubo una declaración oficial, estaría condenada si Naruto no fuera el nuevo Jinchuriki. Con eso en mente, no quería prestarle más atención de la absolutamente necesaria. O tal vez esas fueron todas las excusas que puso porque era demasiado cobarde para visitar al hijo de su amiga muerta. ¿Estás bien, Okara-san? La olla en sus manos habría caído al suelo si Itachi no la hubiera atrapado justo a tiempo, salvándola de esa vergüenza. «Qué gran kunoichi soy», pensó. Casi arruinando el piso porque me sorprende mi hijo en mi propia casa. «Gracias, Itachi», dijo con una leve sonrisa. Solo estaba en pensamientos, eso es todo. No necesitas preocuparte. Normalmente se alegraba de la perspectiva que podía tener, pero mientras él la observaba desde su lado, deseó por esta vez que no lo fuera. Se trata del hijo de Kushina-san, ¿no? Se alegró de no tener nada en sus manos esta vez. ¿Cómo hizo? Recuerdo que nos visitó varias veces cuando yo era más joven, la interrumpió. Antes de que naciera Sasuke. Creo que también fuimos a visitar a Naruto-san al hospital después del ataque del 9 colas, ¿no? Realmente no debería sorprenderle que él recordara eso. Sí, dijo finalmente con un pequeño suspiro. Tienes razón. Pero entiendes por qué nadie puede saberlo, ¿verdad? Él asintió. Por supuesto. Luego continuó tomándola por el hombro y empujándola suavemente hacia la silla cercana. Itachi, ¿qué? Prepararé la cena hoy, Kara-san. Siéntate y relájate, ¿de acuerdo? Tal vez debería haberse resistido e insistido en que él la dejara hacerlo, pero no lo hizo. En cambio, le permitió que la llevara a la silla antes de hacer exactamente lo que él decía. Te traeré un té en un minuto, dijo. Otou-san debería estar en casa pronto. Estoy seguro de que está dispuesto a dejar de lado su trabajo y hacerte compañía hasta que la cena esté lista. Gracias, Itachi. No importaba con qué frecuencia lo viera, siempre se alegraba de verlo sonreír como lo hacía ahora. Verlo tan en paz después de todo lo que había visto cuando era joven le dio la esperanza de que tal vez no le había fallado tanto como a veces temía. No hay ningún problema, Kara-san. A veces tú también mereces un descanso. Sí, pensó. Y con el fantasma de Kushina arriba, ciertamente necesito uno ahora mismo. Capítulo 26. El festival primero. Otro salto temporal. Las edades son las siguientes. Itachi e Izumi. 13. Shisui. 15. Sasuke y Naruto. 7 y medio Aku. 10. Empecemos esto desde el principio. El festival. Y tendrás tiempo más que suficiente para salir con tus amigos más tarde esa noche, pero tus deberes como mi hijo son lo primero. Pero alrededor sin. Esto no es una discusión, Sasuke. La fuerte voz de su padre casi le hizo estremecerse. Ya tienes edad suficiente para participar en tales eventos. Tu madre y yo ya te dimos más margen de maniobra de lo que se considera normal, pero no puedes permanecer escondido para siempre. Tu hermano se unió a nosotros cuando tenía 2 años menos que tú ahora. Luego continuó con una voz algo más suave. No se espera que te quedes toda la noche. De todos modos, no tendrás mucho que hacer una vez que todos se sienten a comer y hablar, así que no me opongo a que te escapes después de 1 o 2 horas, pero primero cumplirás con tu deber. Sasuke bajó la cabeza murmurando un acuerdo y la mantuvo así hasta que su padre salió de la cocina. Era casi gracioso como siempre había querido unirse a los adultos cuando se reunían en la casa de su familia para una celebración privada en este día del año, solo para quedar realmente decepcionado cuando finalmente se le permitió, no, se esperaba que lo hiciera. ¿Cuáles eran las probabilidades de que eso sucediera esa vez que realmente tenía sus propios planes para ese día? Por lo general, a él y a los otros niños de su clan los enviaban a jugar entre ellos y divertirse, que eran simplemente formas educadas de asegurarse de no molestar a nadie. Con eso en mente, Sasuke no esperaba que fuera un problema cuando le dijo a su padre que planeaba reunirse con algunos de sus amigos de la academia para unirse a las celebraciones públicas de la aldea.
Llevaba semanas entusiasmado con ese día, deseando explorar las distintas gradas y unirse a los juegos, pero lo detuvieron en el último minuto. Pensar que había estado celoso de Itachi todo este tiempo. Oh, qué estúpido había sido. Pensando en su hermano. No seas tan triste. El tiempo pasará volando en un abrir y cerrar de ojos y serás libre de irte antes de que te des cuenta, ya lo verás. Pero los demás ya habrán hecho todo cuando me una a ellos. Extrañaré toda la diversión. Itachi tuvo el descaro de reírse de eso, haciéndolo mirar a su hermano en respuesta. Creo que subestimas cuánto hay por hacer. No podrás participar en ni la mitad de las atracciones disponibles, incluso si te unes a tus amigos desde el principio. Y eso ya excluye a aquellos a los que no puedes unirte porque eres demasiado joven. Él frunció el ceño, olvidando momentáneamente su molestia. Pero no había mucho cuando Kaasan me llevó con ella. Puede parecer así porque eras demasiado joven para participar en mucho, dijo Itachi antes de levantarse. Créeme, quedará más que suficiente para que tú y tus amigos hagan una vez que se les permita irse. Su hermano no tenía motivos para mentirle sobre eso, así que probablemente era verdad. Sasuke estaba a punto de levantarse y agradecerle a Itachi por animarlo cuando la repentina presión contra su frente lo hizo caer de espaldas. Sin embargo, será mejor que te comportes hasta que puedas irte, dijo Itachi con una sonrisa divertida, con la mano derecha todavía levantada por su movimiento anterior. Otou-san podría cambiar de opinión de lo contrario. Al darse cuenta de que Itachi lo había golpeado de nuevo, su ceño volvió a aparecer en su rostro con toda su fuerza, pero se fue antes de que pudiera quejarse de ello. Algún día le impediré hacer eso, pensó mientras su ceño se transformaba en un puchero. O mejor aún, seré yo quien lo empuje. Finalmente, pensó Izumi con una sonrisa de alivio. Aunque me tomó bastante tiempo. El objeto de su atención fue el sencillo collar con 3 anillos de plata en su mano. No fue su primer intento, pero sí el primero que a Itachi realmente le podría gustar. Todas sus otras piezas habían sido demasiado elaboradas y adornadas. Quizás todavía los hubiera usado por cortesía, pero ella sabía con certeza que no le habrían gustado mucho. Era más del tipo de cosas simplistas. Al principio, no tenía ni idea de lo que podía regalarle. Después de todo, no te conviertes en Chunin todos los días, así que debería ser algo especial, ¿verdad? Ahora bien, normalmente un collar tampoco se llamaría especial, sino uno hecho por uno mismo. Eso sería suficiente. Izumi se permitió un segundo para pensar en lo que obtendría cuando finalmente fuera ascendida también, pero no podía pensar en nada. Ana era una persona demasiado aleatoria para predecir lo que le daría y lo mismo podría decirse de Shisui. Itachi, por otro lado, siempre lograba sorprenderla, por lo que ni siquiera intentó predecir su presente. Eran sus únicos amigos cercanos, por lo que cualquier cosa que obtuviera de sus conocidos más casuales sería algo normal. Bueno, no es que importara mucho. Se convirtió en Chunin hace apenas unos meses, por lo que la posibilidad de ascenso aún estaba muy lejos en el futuro. Oh, ¿eso es para Itachi? Estaba orgullosa de decir que su primera reacción fue saltar y atacar al intruso con un kunai que rápidamente había invocado en su mano. ¡Ey, ey, ey! Exclamó el intruso, Shisui, mientras saltaba hacia atrás. Mira hacia dónde apuntas esa cosa. Podrías lastimar a alguien con eso. Ella resopló pero de mala gana guardó el arma antes de colocar su mano en sus caderas. Por supuesto que es afilado, ese es el punto. Ella entrecerró los ojos hacia él. ¿Y qué te dije sobre colarte en casas ajenas? Él simplemente puso los ojos en blanco, con naturalidad. Sí, es de mala educación y no lo volveré a hacer. Dices eso siempre, pero sucede una y otra vez. Pero esta vez hablo en serio. Quizás eso sería más creíble si no sonrieras como un idiota mientras dices eso. Como sea, murmuró con un suspiro. ¿Por qué estás aquí esta vez? No te esconderás de Mikoto-san otra vez, ¿verdad? No puedo simplemente visitar a un amigo que no he visto en mucho tiempo. Nos vimos hace apenas 2 días, dijo con voz inexpresiva. ¿Sabes, cuándo viniste aquí para esconderte de Mikoto-san? 2 días es mucho tiempo. Protestó mientras se agarraba dramáticamente el pecho. Luego, antes de que ella pudiera responder, él dio un paso hacia ella para mirar más de cerca el collar que había abandonado en su mesa. Oh, muy bien hecho. Sencillo pero con un toque de elegancia. A Itachi le gustará. Él le dirigió una mirada inquisitiva. ¿Es para él, no? Porque a ti también te vendría bien. Ella le puso los ojos en blanco. Sí, es para Itachi. Sabes que no soy fanático de las joyas.
Todavía usaste algunos cuando conociste a ese chico la semana pasada, dijo en broma. Entonces, ¿cómo estuvo tu cita? Por un momento, ella estuvo demasiado sorprendida para responder. Luego esa sorpresa se convirtió en indignación. ¿Cómo sabes eso? Estabas en una misión en ese momento. Shisui resopló. Hay pocas cosas que suceden en el pueblo que yo no sepa. Aparentemente quería dejar las cosas así, pero su mirada lo hizo reconsiderar. Escuché a Mikoto-san hablando de eso con tu madre. Parece que ambos piensan que te veías adorable, en caso de que te lo preguntes. Ahora cuéntame cómo te fue. ¿Necesito esconder un cuerpo? Por supuesto que chismearían sobre eso, pensó mientras reprimía una mueca. De hecho, había tratado de mantener su cita en secreto exactamente porque sabía que no escucharía el final durante mucho, mucho tiempo. Soy más que capaz de esconder un cuerpo yo mismo, muchas gracias. Eso le hizo reír. Solo estoy tratando de ser caballeroso, ¿sabes? ¿Puedo asumir entonces que no salió bien? Era un idiota, como cualquier niño de 12 años, dijo resignada antes de dejarse caer en la cama. Honestamente, no sé por qué esperaba algo más. Sois todos iguales. Me ofendo en nombre de todos los niños de 12 años, respondió con fingida seriedad. ¿Y por qué me incluyes en esto de repente? Tengo 15 años, no 12. Ella se encogió de hombros. Que tengas 12 o 15 años apenas importa, ¿verdad? No es como si hubieras madurado en ese momento ni nada por el estilo. Me estás rompiendo el corazón, ¿me oyes? Mi corazón. Y si incluso a mí me afectan tus palabras, ¿qué diría Itachi si te oye decir algo hiriente como eso? ¿Entonces no estás de acuerdo? No. La respuesta llegó sin dudarlo, haciéndola bufar de sorpresa. No significa que sea agradable escucharlo. Los chicos también tienen emociones, ¿sabes? Podría haberme engañado. Ella se sentó de nuevo. De todos modos, ¿qué le regalaste a Itachi? Él sonrió. No puedo decirlo, es un secreto. Luego, al verla fruncir el ceño molesto, se echó a reír. Intentó con todas sus fuerzas mantener su rostro molesto pero fracasó estrepitosamente, sintiendo sus labios levantarse contra su voluntad. Mantenerse de mal humor era casi imposible con una persona tan alegre como Shisui cerca. Es bueno tener un amigo como él. En retrospectiva, Jiraiya debería haber usado un enge para ocultar su identidad después de salir de la oficina de su sensei, pero había estado demasiado metido en sus pensamientos para pensar en ello en ese entonces. ¿Y quién podría culparlo? Después de una conversación tan larga y agotadora, todos estarían en otra parte con sus mentes. No era como si no entendiera por qué no podía ir tras Nagato y Conan todavía, realmente lo sabía, pero ese conocimiento no hizo que fuera más fácil escuchar al anciano. Después de todo, ¿no era él su sensei? ¿No era su responsabilidad cuidarlos? Ya les había fallado a Minato y Yaiko, ¿podría hacerles lo mismo a ellos? Tal como aparentemente lo hizo en una línea de tiempo alternativa. Entendió que enfrentarlos demasiado pronto podría terminar catastróficamente. Lo más probable era que volviera a morir luchando contra ellos a pesar de que ahora comprendía mucho mejor sus habilidades. Por mucho que aumentara sus posibilidades, no era fácil evaluar si realmente podía ganar o no, especialmente porque no aceptaría ayuda de otros para ello. No solo eso, sino que Pain también fue muy valioso para Madara y sus planes. Si bien era relativamente poco probable que interfiriera en una pelea, no había forma de predecir cómo cambiarían sus planes si Pain fuera eliminado de la ecuación tan pronto. Por supuesto, el objetivo de utilizar su conocimiento sobre el futuro era cambiarlo, pero eso debía hacerse con cuidado. Necesitaban encontrar el equilibrio adecuado entre cambiar las cosas y preservar lo suficiente como para tener una idea de lo que sucederá. Y luego estaba todo el asunto relacionado con su información más reciente sobre Orochimaru. No hace falta decir que su mente estaba en otra parte mientras caminaba por las calles del pueblo. Desafortunadamente, a pesar de lo distraído que estaba, notó todos los dedos que lo apuntaban y los ojos que ardían en su espalda. Estaba acostumbrado a recibir atención, especialmente de la parte femenina de la población, por supuesto, pero demasiado era demasiado. Esa era una de las razones por las que no quería volver a Konoha con demasiada frecuencia. Era un shinobi leal de la hoja oculta y con gusto se sacrificaría por su hogar, pero prefería protegerlo desde lejos. Mucho menos estresante de esa manera. Sin embargo, esa ya no era una opción. Tenía un ahijado que necesitaba ser cuidado y, aunque no podía dejar de lado todos sus deberes, lo menos que podía hacer por el hijo de Minato y Kusina era visitarlo regularmente. Asegúrate de que estuviera bien y todo eso.
Jiraiya no había hecho un buen trabajo esa última vez y no tenía intención de cometer ese error 2 veces. ¿Hablando de qué? Ero Sennin. Distraído como estaba, ni siquiera había sentido a Naruto cerca. Debido a eso, no tuvo mucho tiempo para reaccionar ante un destello amarillo. ¡Ja! ¡Qué brillante juego de palabras! Chocó contra él. Instintivamente estabilizó el cuerpo cuando sintió que el niño se aferraba a él, poniendo sus 2 diminutos brazos alrededor de su torso para capturarlo en un abrazo. Naruto se rió, sus pensamientos sombríos de antes olvidados. Estoy tan feliz de verte como tú, pero me dejarías ir. La gente ya está mirando. Después de todo, no todos los días un niño ataca a uno de los Sannin legendarios. Afortunadamente, Naruto hizo lo que le dijeron, algo bastante raro en sí mismo. Sin embargo, no dejó de sonreírle. No sabía que estabas de regreso en el pueblo. ¿Por qué no viniste a saludar? Acabo de regresar hoy, dijo mientras comenzaba a arrastrarlo por la calle para alejarse de toda esa gente. Esperaba estar aquí para tu cumpleaños, pero llegué un poco tarde para eso. Lo siento. No, está bien. De todos modos, el viejo estaba allí y habló conmigo un poco y Senja-chan también vino. Ah, pensó Senja. Sabía que había una razón por la que ella me gustaba más que todas las personas que trabajan en su orfanato, aparte de su amplia constitución. Oh, también hice un nuevo amigo. Oh, ¿un amigo o una pequeña novia? Finalmente estás, Ak. Solo un amigo. Ya te dije que no fueras tan pervertido todo el tiempo, Ero Sennin. Sí, dijo mientras frotaba el lugar donde Naruto le había pateado, aunque era más que nada para mostrar. Lo tengo. Solo un amigo y nada más. Entonces, ¿cómo se llaman? Naruto inmediatamente dejó de fruncir el ceño. Es Sasuke. Él es del clan Uchiha y su madre y su hermano también son muy amables. Su padre es un poco estricto, creo. Sasuke Uchiha. En realidad, no pudo evitar preguntarse si Itachi había hecho los arreglos para que eso sucediera. ¿Cuáles eran las probabilidades de que volvieran a hacerse amigos por su cuenta? ¿Y cómo está la academia hasta ahora? ¿Te llevas bien con todos? ¿Algo con lo que tengas dificultades? Sacudió la cabeza. Todos son geniales. Pero las chicas son realmente molestas. Siempre se reúnen alrededor de Sasuke durante los descansos y hacen imposible hablar con él. Ja. Se rió lo suficientemente fuerte como para asustar a varias personas cerca de ellos. Esa es la maldición de la buena apariencia, muchacho. Yo mismo tuve el mismo problema cuando estaba en la academia, ¿sabes? Bueno, no es que entenderías algo así. Oye, ¿me estás llamando feo? No hay necesidad de estar triste por eso, Naruto. Solo dale unos años más y el problema desaparecerá por sí solo, lo prometo. ¿Me estás llamando feo, no? Naruto lanzó una patada en su dirección que fácilmente esquivó, ignorándola como si nunca hubiera sucedido. No lo esquives. ¿Podrías mirar eso? Interrumpió al chico. ¿No es ese el lugar donde siempre quieres comer? Vamos, hoy te invito yo. ¿Crees que puedes? Parpadeó. Oye, ese es de Ichiraku. Vamos, Ero Sennin. Deja de perder el tiempo, tenemos que darnos prisa antes de que no quede asiento. Jiraiya no se molestó en reprimir la risa ante lo predecible que era el chico. Honestamente, cómo pudo heredar algo extraño como una obsesión por el ramen de Kushina era un misterio para él, pero no le importaba. Fue algo adorable de ver, de verdad. Viejo estúpido, atrévete a ordenarme que vuelva así. Shizune se obligó a mantener su sonrisa en lugar de gemir de frustración, pero se volvió más y más difícil con cada minuto que pasaba. Estoy seguro de que el Sandaime tiene muy buenas razones para... Al diablo con sus razones. Solo sus años de experiencia tratando con su mentor le impidieron estremecerse ante ese arrebato. Dije que nunca volvería a ese lugar. No puedo creer que esté siquiera considerándolo cuando debería simplemente ignorar esa estúpida carta. ¿Qué va a hacer? ¿Arréstame? Si recuerdas, eso es exactamente lo que él escribe que hará si lo ignoras. Tsunade resopló antes de vaciar otro vaso de sake y llamar a un camarero cercano para que se lo volviera a llenar. ¿Y cómo planea hacer eso? ¿Enviar algún Chunin molesto? ¿Los Anbu? Por favor, no es que sean una amenaza para mí. Tal vez deberías leer el resto de la carta tú mismo en lugar de... ¿Lo leíste, no? Solo dime qué más escribió el viejo. Shizune respiró hondo para evitar gritarle. Esto era serio, no importa cuán indiferente fuera Tsunade al respecto, y no podría continuar esta conversación si perdía la calma. Dice que enviará a Jiraiya-sama. Ja.
Como si ese viejo mujeriego tuviera el valor de pelear conmigo. Y poner a alguien más a cargo de Konoha por el momento también. Afortunadamente para su cordura, eso la hizo detenerse. ¿Él vendrá él mismo? Ella sacudió su cabeza. No hay manera de que dejara a Konoha solo para traerme. No, esto debe ser un engaño. ¿Crees que él realmente haría algo así? Porque Shizune no lo hizo. Puede que no conozca al Sandaime tan bien como a su mentor, pero eso parecía muy fuera de lugar. Aparentemente Tsunade también pensó lo mismo si su silencio era una indicación. Aún así, no estaba segura de que eso fuera suficiente para convencer a Tsunade de ir. Lamentablemente, su mentora era demasiado testaruda para su propio bien la mayor parte del tiempo. Estaría bien que ella simplemente se arriesgara e ignorara la convocatoria solo para intentar huir una vez que quedara claro que esta vez habría consecuencias. Para ser completamente honesta, estaba sorprendida de que el Hokage la hubiera dejado correr libre tanto tiempo como él. Todos los demás habrían sido declarados ninja nuclear hace mucho tiempo. Sin embargo, esta carta demostró que su paciencia finalmente había llegado a su fin. Bueno, pensó. Supongo que necesito jugar sucio si quiero asegurarme de que ella no tome la decisión equivocada. Me gustaría visitar Konoha, ¿sabes? Tsunade lanzó una mirada penetrante en su dirección, sus ojos no mostraban signos de mareo que estarían presentes en todos los demás que tenían tanto alcohol en la sangre como ella. ¿De dónde viene eso de repente? Nunca antes mencionaste algo así. Shizune se encogió de hombros. Sabía que nunca habrías estado de acuerdo sin importar lo que dijera. ¿Por qué molestarse en mencionar algo cuando ya sabes el resultado? Era la verdad. Habían pasado muchos años desde que había visto su casa y la extrañaba. No lo suficiente como para dejar el lado de Tsunade para una visita, quién sabía en qué tipo de problemas se metería sin ella para controlarla al menos un poquito. Pero sí lo suficiente para mantenerla despierta de vez en cuando. ¿Qué es lo que quieres allí? La voz de Tsunade era mucho más apagada ahora, sonando casi nostálgica mientras hundía la cabeza entre sus brazos en la mesa frente a ella. No hacía falta ser un genio para saber en qué o en quién estaba pensando. No hay nada. ¿Todavía está en casa?, la interrumpió suavemente mientras le ponía una mano en el hombro. Por supuesto que lo extraño. Sé que tú también, aunque nunca lo admitirías en voz alta. Además, habían pasado años desde que hablaste con tu sensei o incluso con Jiraiya-sama. Seguramente ellos también te extrañan. ¿No sería agradable volver a verlos? Todo lo que obtuvo como respuesta fue un zumbido poco informativo. Nuestra visita también se superpone con el aniversario de la derrota del 9 colas por parte de Yondaime, añadió. Ese día hay festivales y celebraciones anuales, ¿recuerdas? Piensa en toda la comida, el alcohol, los juegos. Tsunade resopló. Ahora solo estás tratando de manipularme. Bueno, ¿está funcionando? La otra mujer permaneció en silencio durante unos minutos antes de finalmente suspirar. Supongo que sí, dijo, sonando algo entre resignada y divertida. Próximo destino: Konohagakure.